Hoy el Comité Olímpico Internacional hemos publicado una política sobre la protección de la categoría femenina. Entiendo que se trata de un tema muy delicado. Como antigua deportista, creo firmemente en el derecho de todos los atletas olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos, teniendo como prioridad el interés de los atletas. Las pruebas científicas son muy claras. Los cromosomas masculinos proporcionan ventajas de rendimiento en deportes que dependen de la fuerza, la potencia o la resistencia. En los Juegos Olímpicos, incluso las diferencias más mínimas pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, por lo que es absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes simplemente no sería seguro. Todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto, y solo será necesario someter a los atletas a pruebas de detección una vez en su vida. Esta es una noticia que le está dando la vuelta al mundo que vamos a discutir en los próximos minutos. Primero, María Teresa, bienvenida. Pablo, como siempre, un gusto estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, que además María Teresa nos va a ayudar con la traducción en minutos de la invitada que tenemos. El Comité Olímpico prohibió la participación de atletas trans en pruebas femeninas. En un comunicado, precisamente el Comité Olímpico Internacional dijo que todas las personas que participen en esas categorías deberán someterse a exámenes genéticos. Ya vamos a entrevistar y a saludar a nuestra invitada María Teresa, pero como insisto, es una noticia polémica además. Polémica. Hace, para resumirlo, Pablo, una gran diferencia entre lo que es el sexo biológico, sí, el que nace con toda la persona cuando nace, o la identidad de sexo, que es distinta. Entonces, todo esto se basa en un debate sobre la biología. ¿Con cuál sexo, con cuántas cromosomas Y o no nació usted? Y cómo se identifica, son dos temas distintos, que es donde viene la controversia. Y por eso tenemos a esta hora una invitada, es Johanna Harper, es investigadora en ciencias del deporte, especializada en atletas transgénero. María Teresa nos va a ayudar con la traducción, pero muchas gracias por estar con nosotros. Dr. Harper, thank you so much for being with us in Noticias Caracol and for giving us your time. You're welcome. You're welcome. Muy bien, entonces empecemos preguntándole qué piensa de esta decisión del Comité Olímpico. The first question, Doctor, has to do with what is your view? What do you think of the decision made by the Olympic Committee last day? Well, first of all, let me say that these decisions are very difficult. There's no absolute right thing to do, and any policy decision you make in this area will be criticized by many. However, I don't think that this is the right policy. I don't think that whether someone is a woman or a man depends solely on chromosomes. And so I wish they had made a different decision. What would the decision be that you would like them to have? Certainly with respect to transgender women, I think that if transgender women suppress testosterone, then in most sports, trans women and cis women or typical women can compete in a meaningful fashion. I think things are a little more complicated when you talk about intersex women with XYDSDs, but I think the testosterone solution works reasonably well for trans women. Thank you. Nos dijo a la primera pregunta, Pablo, de la decisión, que son decisiones que muy difíciles de tomar, que implican un gran tiempo, gran investigación, y ella reconoce la dificultad detrás de todas estas decisiones y reconoce que nunca va a haber una sola decisión que tenga contentos a todos. Dicho eso, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión. Entonces le pregunté cuál sería la decisión que le hubiera gustado a usted que se tomara. Y me dijo que más allá de las cromosomas, del tema biológico, una persona nace o no con una cromosoma Y, es el tema de medir la testosterona en el cuerpo de la persona. Porque las mujeres transgénero, estos son los hombres que transmutan a mujer, se les suprime la producción de testosterona y por eso, dice ella, esa medición diría más realísticamente si sí o si no pueden participar en estos deportes. Y por eso dice ella que no está de acuerdo con la decisión del Comité Olímpico Internacional. Pero entonces contrapreguntémosle, porque muchos de los que sí están de acuerdo, María Teresa, aseguran que no es justo poner a competir a una mujer
trans porque biológicamente nació hombre y esto puede generar en las competencias precisamente una diferencia en la competición. I was explaining what you said, and the question now has to do, a lot of people are happy with the decision because the transgender women who compete in sports sometimes have an unfair advantage regardless of what has happened or how they transgendered. They have an unfair advantage in certain competitions. And I think what my colleague here is thinking and what we've seen on social media and in newspapers is a reference to, say, the boxing championship in the last Paris Olympics. How do you view that? Well, first of all, the two boxers in the last Olympics were not transgender women. These are women with intersex conditions. They were identified as female at birth. And so it's very, very important to correct this misunderstanding. They are not transgender. So then the assertion that it is true that trans women have unfair advantages, I think is also untrue. Whenever trans women have been allowed to compete with cis women, trans women have remained underrepresented in sports. And under or overrepresentation is an indirect but powerful way to measure an overall advantage or disadvantage. And while it's true that trans women do have some advantages, they also have many disadvantages. And it's clear that at least for now, the disadvantages outweigh the advantages. I've read somewhere that there are about 40 to 60 transgender women who've competed in the sports since 2020s. But now won't be allowed to. Should there be a special Olympics for them? Should there be a special competition? What do they do? Because they can't compete with the men, or they won't compete with the men. Where are they? Is this like a limbo solution, a limbo space? First of all, there have not been 40 to 60. The number that was quoted was 50 to 60, and that again referred to intersex women, not to transgender women. Over all of the Olympic competitions ever, there has only been one openly trans woman compete in the Olympics, and that was Laurel Hubbard in the 2021 Olympic Games. When we look at international level competitions across all sports, trans women have been very, very rare. Again, it's much more common for intersex women with XY-DSDs to compete than trans women. But no, I don't think that a special category is necessary or wise for trans women. There are not enough trans women to have meaningful competition. For instance, if we are talking about football, would Colombia be able to put together a trans football team? Would they have other countries to play against? I just don't think that that's a practical solution. Thank you. Acá a la primera pregunta, Pablo, frente a la competencia y las desventajas o no, como vimos en el boxeo en París hace año y medio, de una mujer transgénero para participar en esto, nos hace una aclaración muy interesante. Dice, estas eran mujeres que son trans, que tienen el sexo, nacen con el sexo equivocado y crecen educadas en el sexo que no es, bien sea porque tienen una mutación en los genitales cuando nacen o en los cromosomas. Es decir, es un tema biológico en el que ellas no se identifican con el sexo con el que nacen o los enseñan desde chiquitos a vivir con el otro sexo. Eso fue el caso de los boxeadores, dice ella, en París, que vimos el boxeador de Argelia, sobre Sí, señora. todo. Entonces, a la segunda pregunta se le preguntó, ¿debería existir una competencia especial para las personas transgénero? ¿Qué hacen? Si no las dejan competir como mujer, ¿pueden competir con los hombres? Acá hago una aclaración, el Comité Olímpico ha dicho que esto está a criterio de los países. Si le salió el cromosoma Y es hombre y no compite con mujer, el país verá si lo manda como hombre. Ella dice que no es justo porque son personas que ya se les ha bajado en la biología sus diferencias. Su testosterona. Sí, y que tiene, el ejemplo que dio, si Colombia pone en su equipo de fútbol femenino a una mujer, a un transgénero,
¿Es bueno o es malo? So this is very interesting. I have a question for you on the transsexual differences between men and women. If a transsexual person goes through this biological testing that the Olympic Committee has established as of now to participate in certain competitions, will there be a Y chromosome in their test? For transgender women who are born male, they would have a Y chromosome. Transgender men or transmasculine individuals who may express a non-binary gender identity and who were born female at birth would not have a Y chromosome. And there are transmasculine individuals who have been successful at the Olympics. The Canadian footballer Quinn, for instance, won an Olympic gold medal with the Canadian women's football team. And they, Quinn uses non-binary pronouns, were assigned female at birth and so would not have a Y chromosome and would be allowed to compete in 2028. I have one more question for you. We've talked about what the Olympic Committee has said. Countries like France have said that they're against this ruling. You've worked with many athletes in your life. How do the athletes view this decision? And what is their point of view as someone who spent years and years training to go to a competition, to win a medal? What is their point of view? The majority of cisgender or typical female athletes would be in favor of this policy. But there are certainly substantial numbers of typical women who would oppose this policy. Now, certainly if you're talking about those athletes who are transgender or intersex, of course, those athletes are uniformly opposed to this policy. Yo quiero que, ya le vamos a hacer la traducción a estas preguntas, pero como el tiempo con ella es corto, yo quiero que le hagamos una más, porque hablábamos con expertos, algunos expertos, y nos hablaban de la poca participación que tienen los atletas trans precisamente en este tipo de competiciones, y hablan de que este tipo de decisiones podrían frenar un poco el tema de inclusión, que debería ser un hito en el deporte. ¿Qué piensa ella al respecto, María Teresa? Very quick last question. How do you view the balance between inclusion, or more inclusive sports in general, and a lot of people are saying this is what is lacking the decision, versus the balance versus biology? Look, I agree that there needs to be consideration of both the biology and inclusion. And I think that certainly for trans women, the fairest way to do that is to require trans women to undergo testosterone suppression to compete in high-level sport. Thank you very much for giving us your time. Thank you so much for the interview. And for enlightening us on this topic. You're welcome. Have an excellent day. Muy bien. Hablemos de la traducción de estas últimas preguntas. Sí, ella insistió en la pregunta del tema transgénero, Sí. de si esto limitaba o no a los atletas transgénero en su participación en eventos, y dijo sí y no los limita. Limita a algunos, pero la gran mayoría, y ahí le pregunté por cómo ven los atletas este tema, porque hablamos de la decisión del Comité Olímpico, de lo que han dicho los países, pero le dije yo, Se le preguntó que ha tenido mucha conexión con esos atletas. Trabaja con ellos y son gente que, Pablo, entrena 20 años de su vida para ir a una vez a los Juegos Olímpicos con una dedicación que muchas veces es un sacrificio escolar, de familia, un costo alto. ¿Cómo los impacta y qué posición tienen ellos como personas, como seres humanos frente a esta decisión? Y la respuesta es que la mayoría de los atletas transgénero son mujeres. Y como son mujeres que de alguna manera dicen que son más fuertes o que son hombres, hoy con esta prueba del cromosoma participarían como mujer y están muy contentas, porque de alguna manera sienten que tienen una ventaja. Otros son el tema de los transexuales, que son los que nacieron con el cromosoma Y, pero los crearon como mujer y que ahora les toca participar con los hombres. Esos no estarían contentos. Por eso, repite, ella fue muy insistente
en que el tema tiene que tratarse con pruebas de testosterona y no pruebas biológicas de cromosomas. Es decir, cómo se encuentra en ese momento el atleta en pruebas de testosterona. Exacto. Y frente a tu pregunta sobre el balance entre la inclusión y la biología, digo que es un tema muy importante, que hay que mirarlo mucho y que se está buscando, sí, más inclusión, pero ella vuelve y dice, el tema donde encontramos este equilibrio es nuevamente la testosterona. Bien, tengo otro elemento para este análisis, María Teresa, para que conversemos unos segundos. Francia expresó en las últimas horas su gran preocupación por el anuncio del Comité Olímpico Internacional de restablecer las pruebas genéticas de feminidad a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028. Un paso atrás, dicen ellos, lamentando por la ministra de Deportes, Marina Ferrari. Dice ella, abro comillas, nos oponemos a una generalización de las pruebas genéticas que plantean numerosas cuestiones éticas, jurídicas y médicas, especialmente a la luz de la legislación francesa en materia bioética. Es decir, Francia está en total desacuerdo con esta decisión del Comité Olímpico. Yo creo, Pablo, que el tema, el corazón del tema es el que tú mencionabas, es cómo se llega a un equilibrio entre la inclusión, que hemos visto que hoy en día, en el siglo XXI, es tan importante y hemos avanzado como gente, como seres humanos, muchísimo en diferenciar lo que es la biología de mi identidad. ¿Cómo me identifico yo y cómo me dice la biología que me debo identificar? Hoy en día se ha avanzado y se han hecho grandes descubrimientos y avances en ese tema, y buscar ese equilibrio yo creo que es lo que dice Francia, que con esto podemos estar echando un paso para atrás. Déjeme leerle parte de esta reflexión, María Teresa, porque dice, una persona que está en total desacuerdo con la decisión del Comité Olímpico dice, la realidad es la participación de atletas trans en los Juegos Olímpicos ha sido mínima, dice, prácticamente inexistente. Entonces, ¿estamos resolviendo un problema real o estamos reaccionando a un miedo? Y asegura, por otro lado, hay estudios que muestran que los tratamientos hormonales reducen ventajas físicas. Otros dicen que no es suficiente, no hay consenso. Entonces, mire que hay falta, digamos, como más información al respecto de si hay o no hay una ventaja. Hablábamos, que es la gran preocupación. Claro, y ella nos decía, desde el año 2020, los Juegos Olímpicos del 2020, a hoy han participado entre 50 y 60 personas trans en competencias olímpicas. Con esta decisión ese número va obviamente a bajar y, como ella misma lo dijo, y esto va a favorecer a las mujeres trans más que a los hombres trans. Entonces ahí también hay una diferencia. Bueno, pues es un tema que tiene de largo y de ancho, pero yo sí le agradezco mucho, María Teresa, que nos haya acompañado en esta entrevista con la traducción. Como le digo, es un tema que vamos a discutir en nuestras próximas emisiones. Es un tema con mucha tela para cortar, Pablo. Muy bien, muchas gracias.